Tere, un placer conocerte. ¿Cómo estamos? Encantada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí deseando saber un poquito más de tu proyecto. ¿Cómo se definirías a nuestros espectadores? Pues bueno, soy una artista de rock, principalmente en español y en inglés. Me centro mucho en la radio femenina, en artistas como Joan Jett, Hayley Williams. Y yo soy muy vanguardista, también me inspiro mucho en Lady Gaga, Chapel Brown, así que nada, un poco de eso. Por lo tanto, la respuesta de las referencias la tenemos tachada ahí, perfecto, genial, me parece estupendo. Perfecto. Hoy nos vienes a presentar tu nuevo trabajo que se titula No More Manners, perdón por mi inglés. ¿Qué significa este disco en tu carrera? Pues No More Manners significa en español no más normas y es un disco que he estado componiendo a lo largo de estos 3 últimos años en mis estudios en Liverpool. La verdad que fue un poco reto irse a un país en el que no conoces a nadie y es una cultura un poco distinta, así que creo que recopila pues todas las vivencias que he vivido allí y sobre todo es esas ganas de querer salirme del molde y de no hacer solo lo que la gente espera de mí, sino lo que yo considero que es lo que más conecta conmigo como artista. Así que por eso está principalmente en inglés. Al final también, bueno, como he estudiado música allí, todas mis entregas han sido en inglés y he estado componiendo muchísimo en ese idioma y la verdad que conecto un montón con él. Así que me sentía muy cómoda de hacerlo también en ese idioma y sé que aquí esto tiene como un poco más de techo a la hora de vender, pero no por eso quería dejar de ser como fiel a mí misma, así que muy contenta de ello. ¿Qué reto supone componer en dos países tan diferentes entre sí? Pues creo que, o sea, también es verdad que la industria allí es mucho más grande. Creo que hay muchísima más oferta. Es verdad que aquí ya eh, avanza muchísimo y sí que es verdad que la apuesta, o sea, la escena sobre todo en Madrid es brutal y hay muchísima variedad. Cada vez se está expandiendo más. Creo que estamos dando oportunidad a nuevos géneros y a nueva música que salga a flote, pero sí que es verdad que allí el mercado está mucho más lleno, entonces es mucho más difícil diferenciarte y posicionarte. Em, Así que creo que aquí al final sí que es verdad que suele haber una línea más en el indie, en el pop, en el reggaetón, como que esas suelen ser las tres líneas que predominan. Ahí pues es más el Britpop, shoegaze, un rock mucho menos lavado, más distorsionado, ¿no? Entonces creo que de ahí han salido todas estas canciones que he estado componiendo, porque al final me he mamado de todo lo que se hace en Liverpool, sobre todo, que es una ciudad muy musical y la escena es espectacular. Así que creo que ha sido principalmente por eso, pero es verdad que cuando vengo aquí normalmente suelo componer más en español, al final es lo que suena también en la radio y como que muchísimos de los artistas aquí obviamente predominan el español porque claro, también es nuestro idioma y lo entiendo muchísimo. Pero no sé, como yo al final he estado 3 años hablando ese idioma todo el rato, es Claro. literalmente sueño en inglés, nada, pienso en inglés, mi diario lo escribo todo en inglés, así que como que me ha cambiado un poquito la perspectiva en eso. Pero bueno, sí, en cuanto a diferencias, creo que allí me tomo más libertad de géneros, aquí sé que es un poco más pautado todo esto. Y a nivel de composición, ¿qué te aporta el inglés? ¿Qué te aporta el español? ¿Qué A ver, diferencias encuentras entre un idioma y otro? lo bueno en inglés creo que es más fácil que suene más poético. O sea, creo que al final em, el uso de las metáforas, bueno, esto también me ha ayudado a leer muchísima poesía para expandir mi vocabulario de inglés, porque al final, obviamente con el español estaba muy cómoda, pero todas mis entregas tenían que ser en inglés, así que me Claro. tuve que poner las pilas y me puse a leer a Emily Dickinson a tope y dije, bueno, pues vamos para allá. Pero sobre todo creo que al tener es más fácil que suene más bonito, eso primero. Tiene más palabras de una sílaba, que eso lo hace mucho más fácil para seguir la métrica en una canción, eso te lo pone bastante más fácil también. Y creo que los fonemas fluyen más como en una melodía, ¿no? Creo que el español es más como estacato, entonces por lo tanto cuesta un poco más. Pero, a ver, al final también es lo bonito de combinar ambos o de combinar más de uno. O sea, por ejemplo, Rosalía con su nuevo disco que combinó más de 13 idiomas. O sea, al final creo que también es bonito y creo que en vez de intentar censurar a artistas españoles que hacen música en inglés, como que también se tendría que eh, celebrar como esa diversidad, ¿no? Porque creo que al final, cuanta más diversidad tengamos en la música, más nos va a enriquecer como país también musicalmente hablando. O sea que- Desde luego que sí, muy importante también visibilizarlo. ¿Y con qué emoción te gustaría que terminasen los espectadores de escuchar este disco? Em, pues creo que es que hacen un cambio bastante intenso.
Pues al final, como el disco se llama No más normas, empieza con toda esa rabia contenida que creo que he tenido durante muchos años de mi vida. Y creo que la rabia es una emoción que no se habla demasiado. Parece que nunca podemos llegar como a extremos emocionales y que siempre nos tenemos que mantener en el medio, pero si un día tienes ese enfado que no puedes con él y necesitas sacarlo de alguna forma, es importante también aprender a gestionarlo. Y para mí ha sido gracias a la música o cuando me subo a un escenario. O sea, yo siempre lo digo, me puedo subir al escenario y si algo me ha enfadado en esa semana, te digo yo que ahí arriba se me pasa en cero coma. Así que empieza con toda esa rabia que he tenido contenida entre muchos años también. Al final creo que al sentirme un poco presionada para esconder mi sexualidad en donde yo vengo y al final, no sé, al irme fuera como que expandió todas esas ganas de querer mostrarme yo como soy y dejar de intentar ser alguien que no era. Así que creo que empieza con toda esa rabia contenida y luego ya a mitad de camino empieza un poco más ese camino más pacífico, con canciones como Holding On, que juega muchísimo con dinámicas, pero luego se establece como en un tono más tranquilo y al final yo soy muy fan de los discos que acaban como en paz absoluta en vez de como en el clímax, ¿no? Entonces pasamos luego ya a los más rockeras y pasamos a Liar, que es como la canción que más representa ese disco y, y bueno, todo va escalonando hasta el final, dos baladas muy bonitas que son Home Healed y The Dream. Home Healed habla sobre encontrar mi casa en Liverpool y lo muy cercana que me sentía a esa ciudad y The Dream al final creo que después de hablar sobre todas las vivencias que he vivido en Reino Unido y las comparaciones de industrias y cómo me sentía como frustrada como artista de no saber cuál era mi camino, acaba con esa pregunta abierta de cuál es el sueño, porque es verdad que para muchos artistas es el éxito, para otros es el dinero, y entonces al final es como esa pregunta abierta de cuál es el sueño, lo tienes que encontrar tú, nadie más lo va a saber por ti, ¿no? Pero sí, es un camino bastante intenso, pero es guay. Y también en este disco visibilizas el mundo queer. Para ti esto es un reto, es una presión de Pues, convertirte en un referente. a ver, yo al final creo que cuando, cuando hice este disco sí que pensé mucho en que quería que este disco fuese un símbolo, no necesariamente un referente o un role model. Al final, creo que, por ejemplo, un símbolo lo que te invita es a reflexionar y a ser consciente de pues todo lo que estoy hablando en las letras, pero en ningún momento significa como yo en ningún momento me he planteado ser un referente para nadie. Es verdad que si a alguien este disco le ayuda, o sea, yo creo que cuando estaba, pues, eso, sin salir del armario en mi pueblo, deseando tener otra vida, me hubiese gustado escuchar un disco como este, ¿no? Así que si puede llegar a todas esas chicas que pues, a los 15 16 años sienten esa frustración de tener que vivir esa parte suya en silencio y, por desgracia, tener que tenerla callada, pues ojalá que eso les pueda ayudar. Pero en ningún momento lo pienso como yo quiero ser el referente de nadie. Obviamente, si a alguien le inspira, perfecto, porque creo que también es muy importante tener referentes en nuestras vidas y aspirar a gente, porque al final eso te hace ser mejor y valorar los proyectos de otras personas te enriquece mucho. Pero en ningún momento lo había pensado así, o sea, lo pienso más como un símbolo de joder, tienes que escuchar esto y reflexionar sobre ello y querer cambiar las cosas, porque siempre lo digo que el cambio es incómodo, pero al final es lo que genera el cambio. Si siempre vives en la comodidad, nunca vas a Claro. cambiar y creo que es muy importante lo que este disco incitas al cambio, a dudar sobre las ideas que tienes ya preconcebidas como claras y a simplemente cuestionarte a ti como persona, cuestionar tus deseos, cuestionar qué quieres. Creo que al final, si todo el día nos estamos preguntando, es la única forma de que avancemos hacia adelante. Así que Con respecto a esto, ¿te ha llegado algún mensaje que te haya impresionado de algún seguidor que digas, jo, qué guay? la verdad que me ha gustado mucho porque creo que es la primera vez que no me ha importado. Obviamente siempre nos preocupamos mucho de cómo lo vaya a coger el público y sí que tenía un poco de miedo porque al final pues eso, había sacado canciones como Ojalá te acerques tú, Solo tal vez, muy metidas en el género pues más español, pop, indie, ¿no? Que era más comercial y me preocupaba un poco al final ese cambio drástico. Pero es como la primera vez en la que no me he preocupado tanto de reproducciones o de playlists o de no sé, he ido bastante tranquila porque sabía que el trabajo estaba hecho por mi parte y que la gente lo acogiese como lo tuviese que acoger, ¿no? Pero sí que es verdad que ha habido muchos mensajes que lo que más me ha llamado la atención, que lo contaba yo también en mi Instagram, es que cada persona tiene una canción favorita distinta y creo que eso me hace muy feliz porque eso demuestra que todas las canciones tienen algo que contar, ¿no? Que no hay canciones de relleno y que cada persona ha conectado con una distinta del proyecto.
así que eso me ha hecho muchísima ilusión. Me dijeron que me parecía Marcelina de Branes, que también me hizo ilusión. Y no sé, también hay gente que me ha escrito diciendo, Buah, es que puse la primera canción y tuve que escucharlo entero. O sea, creo que también tenemos el spam de atención muy bajo últimamente y que haya gente que ha ido de la 1 a la 14, la verdad que me ha hecho muchísima ilusión. Así que sí, un poco eso. No Qué sé, guay. estamos en early days, así que a ver qué va pasando con él, pero con muchas ganas. Y además, nada, lo voy a presentar justo mañana, o sea que está muy guay. Y concierto en Madrid, ¿qué Concierto. significa para ti esta fecha tan guay, no? Yo me acuerdo, fui a la Sala Galileo hace 3 años, que fui a un recital de mi amigo Mario de las Sagras, que estuvo contando bien, un poeta increíble, me invitó a cantar, me subí a cantar un par de canciones. Y yo veía esa sala tan mítica, con gente como Antonio Vega, Rosalén, Los Secretos, digo, yo quiero. Increíble. Y bueno, el año pasado toqué en Contraclub, una salita de 80 personas, hicimos 2 fechas, funcionó muy guay. Pero claro, pegar el salto a la Galileo es como un poquito de vértigo, pero súper contenta con el recibimiento que ha tenido todo, la venta de entradas genial. Y siento que de verdad la gente quiere escuchar este disco en directo, tengo muchísimas ganas, así que nada, lo presentamos mañana viernes 12 de junio en la Sala Galileo y con muchísimas ganas. ¿Cómo se gestionan los nervios ante una fecha así? Mira, yo no sé si son los nervios o también los invitados que vienen. Al final creo que es un honor compartir escenario con gente como Ruiz Lorenzo, Candela Gómez, Mateo Bello, Selpi viene a abrir el concierto también, que me parece un artista súper refrescante, súper original, me llamó muchísimo la atención. Hice un concurso de teloneros para ver qué banda quería telonear, porque de verdad quería darle la oportunidad a todo el mundo, ¿no? Y Selpi la verdad que me llamó muchísimo la atención. Y no sé cómo, no sé si los he gestionado, pero es verdad que una vez me subo, me transformo, no sé qué pasa, pero últimamente cada vez que me subo en el escenario soy otra persona, lo disfruto muchísimo y nada, quiero que eso pase mañana, seguramente sí, y con todo. También mañana tenemos ahí una corresponsal, así que también lo estaremos contando en Delirium, o sea que con esto Pues lo espero que decimos todo. Por supuesto que sí. Y después de este concierto, ¿qué más se viene para ir abriendo boca? Pues nada, después de este concierto me voy a Liverpool a presentar también el disco a la BBC en el Cavern Club. Qué guay. Muchísimas ganas, la verdad, presentarlo a la radio va a ser algo increíble. Y bueno, también tocamos en El Orgullo, que ya lo anunciaré, pero ¡Ay, exclusiva! en exclusiva literal, ¿eh? Lo anunciaré la semana que viene para que vean ya la fecha, pero con muchísimo... ¡Qué guay, O qué sea, guay! para mí sí que significa... Pues también estaremos en el orgullo, todo hay que decirlo, así que estaremos ahí pendientes de todo. Pues sí, lo presentamos también en El Orgullo. Y luego, bueno, también tocamos en el Jardín de las Delicias en septiembre, en el Caudal Fest, en Lugo. Va a ser un verano muy guay. Estoy esperando también hacer algún festivalito más ahora, a finales de julio, pero bueno, nada, muy contenta y a por todas. Pues todo el mundo que no vaya a la Galileo, que apunte fecha y que también, o los que vayan a la Galileo también. No, no, primero la Galileo y ya. Claro, por supuesto, por supuesto. Y si nos tuviésemos que volver a ver dentro de un año, ¿qué sueños te gustaría haber cumplido? Uf, pues mira, me presenté al Suena Madrid y toqué la final, estoy esperando a saber, pero tocar en el Movistar Arena. Ojalá, ojalá. Estoy esperando a saber si eso pasa, pero ojalá haber tocado en el Movistar Arena para entonces. Y la verdad que no sé, creo que también he ido han sido meses muy intensos acabando la carrera, viniendo, volando para aquí, para que ya y presentándome a todo, he estado tocando aquí, al día siguiente tenía examen y me volvía, o sea, ha sido como meses muy intensos, así que espero que haya tenido más tiempo para crear, porque al final creo que este disco estoy muy feliz y muy orgullosa de él, pero ya me quiero reinventar con otra cosa también, que es lo que nos pasa siempre. Que no pare la fiesta. Como si 14 canciones no fuesen suficientes, pero sí, quiero como tener ese rato para volver a encontrarme creativamente y empezar otro proyecto y ver qué pasa. Pues con ello nos quedamos, ojalá nos encontremos en esa futura entrevista, ha sido un placer y dejo Encantada. que despidas saludando a nuestros seguidores, invitándoles también a que vayan a tus redes. Ya, pues nada, genial. Muchísimas gracias, Laura, A por ti. todo y gracias a Lilium Nostri. Y nada, tenéis aquí mis redes para que veáis todo. Nos vemos mañana en la sala Galileo y que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Y si has llegado hasta aquí, suscríbete, que es gratis y Exacto. siempre hay que recordarlo.